Muy buenas tardes, amigos del Club Cuántico. Les damos la bienvenida a un nuevo programa desde Radio Universitaria FM, la radioemisora de la Universidad de La Serena, que acaba de cumplir 60 años de vida, y también a través de nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/elclubcuántico, siempre junto a Marco Corgini. Hola Ingrid, y además acabamos de celebrar el aniversario número 60 de la radio de la Universidad de La Serena, así que estamos muy contentos de recibirlos en este nuevo programa para conversar acerca de ciencia, tecnología y mucho más. Muy bien, y en esta oportunidad vamos a conversar sobre el azar. El azar. Sí, bueno, esta gran incógnita para el ser humano, esta pregunta permanente en literatura, en ciencia, en historia, acerca de si el futuro está determinado o se construye y lo construimos nosotros. Si hay destino. El destino, sí, el fatum, también es Sí. otra manera de llamarlo más elegante. Y la verdad es que si nos remontamos a la Grecia antigua para variar un poco, como es el gusto de uno de los animadores de este programa, uno debiese referirse o remitirse a Demócrito cuando él construye su concepción del mundo basada en los átomos. Él es un determinista absoluto, ya hace referencia al azar y considera que el azar en realidad tiene que ver con la ignorancia de los hombres y con un pensamiento poco poderoso acerca del mundo, es decir, algo así como una incapacidad para tratar de explicarlo como corresponde. Es más bien crítico respecto del azar que el resto de sus contemporáneos. Después, más adelante, el azar viene de la mano y también desde el punto de vista de los atomistas con Epicuro. Epicuro, esto es más o menos del año 300 a.C. Epicuro considera, al contrario de Demócrito, que el azar es una cuestión intrínseca a la naturaleza, que tiene que ver además con la libertad. Esto es una concepción muy interesante porque Epicuro no solamente es un filósofo naturalista, sino que además es un filósofo ético y en algún sentido da algunas pautas acerca del buen vivir del hombre. Cuando se habla del epicureísmo, que es una especie de hedonismo en la concepción errada, en realidad lo que Epicuro dice es que no hay que temerle a los dioses, ni a la muerte, ni a nada, que el mundo es un libro abierto que nosotros vamos a construir en base precisamente a esa libertad. Ahora, ¿cómo considera los átomos? Porque esto lo materializa en su teoría atómica. Los átomos sufren un proceso que se llama el clinamen o la declinación. Y tienen, esto es muy notable, porque tienen pequeños ganchitos, se van enganchando unos a otros para conformar la materia finalmente. Pero este enganche, esta manera de relacionarse de los átomos es aleatorio, no es algo pensado. Determinado. No hay en la concepción epicúrea dioses, ni fatum, ni destino. Y rápidamente pasa a estas concepciones que son concepciones del mundo de lo infinitesimal, de lo pequeño, al mundo macroscópico y al de las relaciones humanas. La gracia, la importancia de la filosofía de Epicuro es precisamente que busca la libertad del hombre de todos sus miedos. Ese es el comienzo de esta larga historia. Pero esta larga historia se va extendiendo con el tiempo. Va a volver después con Lucrecio, un poquito antes de Cristo, y Lucrecio recupera las ideas de Epicuro. Yo te diría que las ideas de Epicuro y del atomismo se van recuperando durante mucho tiempo. Van a desaparecer después del siglo II, siglo III, precisamente por el dominio de una concepción ideológica del mundo más bien teológica, pero van a reaparecer no con atomistas en el sentido clásico de las partículas, sino con biólogos. Esto es notable cuando habla de las primeras células, etc. Ya estamos volviendo a una concepción atomista de la naturaleza. Eso tomó mucho tiempo y más adelante ya estamos hablando del siglo pasado y de nuestras concepciones nuevas. El azar se va a revitalizar y va a tomar nuevos horizontes, ya no desde el punto de vista de la filosofía, sino que ya desde el punto de vista definitivamente de la ciencia, ya sea en la biología, sea en la física o principalmente en la matemática, que es una ciencia formal que va a abordar el problema
a través de las diferentes líneas de las probabilidades y el análisis estocástico, como vamos a ver un poquito más adelante. Una vez que priman estas concepciones religiosas, ¿el atomismo se acaba por completo o simplemente queda un poco más relegado? La verdad es que nunca, esto es notable, porque en la cultura decir que algo desaparece completamente es un error. Es decir, estas ideas siempre están subyacentes y van surgiendo o se mantienen de una o se transmiten de una manera o de otra. No desaparecen nunca completamente. De hecho, muchos de los grandes descubrimientos o de los grandes pensamientos helénicos, griegos, vuelven a resurgir precisamente a través de interacciones históricas de otra naturaleza. Por ejemplo, las invasiones, el mundo árabe va a jugar un papel muy importante en el resurgimiento de las ideas antiguas, sobre todo con los griegos, precisamente por el dominio que Arabia va a ejercer, o que el mundo árabe va a ejercer, o musulmán va a ejercer durante un tiempo muy grande en Europa. Recordemos que estuvieron 800 años en la península ibérica y por lo tanto su cultura permeó prácticamente toda la cultura ibérica y hoy día nosotros tenemos palabras incluso que son de origen árabe sin darnos cuenta, almohada, alféizar, etc. Eso enriqueció nuestra cultura y mantuvo viva una tradición histórica que es absolutamente relevante para el mundo occidental. Continuamos en el Club Cuántico junto a Marco Corgini hablando sobre el azar. Comentábamos en el primer bloque ciertos aspectos históricos, desde cuándo este tema empieza a ser consultado, pensado, desde qué época se tiene interés en él, pero no dijimos qué se entiende por azar. Claro, bueno, miremoslo desde dos perspectivas, las que se me ocurren en este momento. Una es la física y la otra es la biología. Y se me ocurren dos nombres que son importantes. Uno puede compartir sus ideas o no, digamos, pero yo creo que son significativas porque de alguna manera expresan algo de lo que el azar significa. Uno es Jacques Monod, que además fue premio Nobel. Ya no recuerdo si es biólogo o químico, pero para efectos de este programa da exactamente lo mismo. O biólogo molecular. Y el otro es Ilya Prigogine, que es un físico y químico que también es premio Nobel y que hace alusiones al azar muy importantes, al determinismo y al indeterminismo. Entonces hay como una especie de pugna filosófica, más bien filosófica que científica respecto del concepto de azar. Y quizá Jacques Monod lo explica de una manera más clara cuando escribe una de sus obras y que, si mal no recuerdo, hace mención precisamente al azar y dice, por ejemplo, que en el estudio de ciertos tipos de proteínas no hay reglas, o cierto tipo de proteínas, no hay reglas para determinar cómo las moléculas de un cierto tipo se van alineando o acumulando para determinarla. La proteína finalmente va a servir para cumplir alguna función. Las proteínas se van a alinear o se van a acoplar de una determinada manera para eventualmente cumplir con una cierta función. O sea, estoy poniendo la función por delante porque en realidad se acoplan de alguna manera y finalmente el resultado, el efecto de ese acoplamiento es el cumplimiento de una función. Entonces uno lo ve como algo predeterminado. Y sin embargo, él describe o hace mención a que no hay ninguna regla que uno pudiese definir, salvo que sea una regla aleatoria para dar cuenta de ese alineamiento y de ese acoplamiento. Suponte tú que tienes 200 partes de esa proteína, lo puedes dividir en 200 partes, tienes las 199 primeras y no tienes la más mínima idea de cómo, desde un punto de vista de, si tú quieres pensarlo, de la física o la química clásica, para determinar cuál debiese ser la próxima. Salvo que lo asocies con la función, pero como estas cosas se desarrollan o se construyen antes de la función, la pregunta es por qué la parte número 200 o el elemento número 200 que completa este puzzle se completa de esa manera. Y finalmente te das cuenta que es precisamente el azar, o sea, el cálculo de probabilidades, el que te permite dar cuenta del problema y no una ley general. Entonces eso es notable. A eso llamamos azar. Bueno, Demócrito habría dicho, no, eso en realidad es la ignorancia nuestra, el desconocimiento de que en realidad hay una regla subyacente a estos fenómenos que hace que esto suceda así. O sea, una especie que dice de mano, cómo se ordena la proteína. De mano invisible. Pero la ciencia dice, busca, y este es
un principio es la navaja de Ockham, busca la explicación menos complicada. Es mucho más complicado pensar que hay una regla general o que hay una mano invisible que el determinar por la vía de las probabilidades o simplemente por la vía del azar que eso se produce. Es decir, eso es una explicación mucho más razonable desde el punto de vista de la ciencia, mucho más factible que la otra explicación. La otra explicación requiere de muchas otras explicaciones y quizás de una secuencia infinita de explicaciones que finalmente no van a tener respuesta. Eso en general. Y aparte de la biología y la química, ¿dónde? En física, la teoría de Prigogine, el problema es que tiene consecuencias filosóficas después, no solamente hurgó en física y en química, es un hombre notable, pero las consecuencias filosóficas de su teoría al final culminaron en algo que no fue muy aceptado en general por la comunidad científica, no por todos, por lo menos los físicos, no todos los físicos lo aceptan. Pero yendo al centro del asunto, yo te podría decir que hay algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, las ecuaciones de la física clásica de Newton y de la física cuántica también son reversibles. Es decir, si tú te mueves con el parámetro del tiempo, tú te puedes ir hacia adelante o hacia atrás. Son las ecuaciones dinámicas. Entonces la pregunta es por qué el tiempo, entre comillas, fluye en una dirección y no en las dos direcciones. O sea, por qué yo estoy aquí hablando contigo y termino de hablar y no vuelvo al estado inicial. Cuando uno habla de tiempo, además, es una cosa un poco etérea, porque uno piensa en el tiempo como algo que fluye. Como las horas. Y la verdad estamos hablando de sucesos. ¿Eh? Es decir, ¿qué sería revertir el tiempo en estos momentos en que todos los procesos que tuvieron lugar hasta este momento en que yo hablo contigo se reviertan? O sea, yo pudiera hablar al revés, ¿no es cierto?, y llegar al momento inicial. ¿Ah? Pero eso es un proceso físico. No es algo que fluye, sino que es un proceso físico. ¿Puede pasar eso o no? Uno de los principios de la termodinámica es precisamente el principio de irreversibilidad de los procesos termodinámicos. Eso hace que, según su teoría, y la verdad es que es absolutamente razonable, es que esto sucede porque el tiempo fluye en un sentido precisamente porque los procesos son irreversibles desde el punto de vista termodinámico. Es una explicación muy factible. O sea, el tiempo tiene un sentido sencillamente porque no puedo retrotraerme al pasado de otra manera. Y esto se llaman procesos disipativos. Cada vez que yo hago algo, hay disipación de energía, por ejemplo, y volver atrás significa reconstituir todo el proceso agregando energía al sistema, cuestión que es prácticamente imposible. O sea, tendría que haber causas que lo produjeran y eso no es razonable. Salvo, quizás, hay algunos experimentos que se hacen con unos tipos de partículas subatómicas en donde esto resulta, pero son singularidades y eso más bien ratifica el famoso dicho eso que la excepción confirma la regla. De tal manera que si hablamos del mundo macroscópico, el tiempo parece transcurrir. Y cuando habla de esto, habla precisamente porque los procesos termodinámicos tienen que ver con procesos aleatorios. Entonces dice, la irreversibilidad en realidad se produce porque los fenómenos que se van produciendo son aleatorios. Y como son aleatorios, es imposible construirlos hacia atrás. O sea, tendría que repetir los mismos procesos asociados al azar para poder volver atrás. O sea, hay solamente un sentido, una dirección para el futuro y no otra. Y por lo tanto el futuro se construye día a día, no está, se construye día a día, incluso en el caso de los seres humanos. Si tú quieres hablar de la historia, es exactamente el mismo proceso. Junto a Marco Gorgini seguimos conversando sobre el azar, las distintas ciencias que están asociadas a este concepto y cómo se ha dado la evolución a través de los años de lo que se entiende por azar. Y conversábamos recién sobre el tema de la conformación de las proteínas. Claro. Y yo te decía en la pausa que sí, me había parecido una cosa extraña. Para dejarlo claro, cuando me refiero a que tienes un objeto que tiene 200 partes, ¿no? Está compuesto por 200 elementos, como un puzzle. Entonces, la pregunta es, tú tienes 199 partes de ese puzzle. Te preguntas, ¿hay una regla para determinar si el elemento número 200 es de un cierto tipo cuando tú tienes 2000 posibilidades para colocar algo ahí? Si no hay una regla que te diga, una ecuación que te diga, entonces podría ser cualquiera. Bueno, eso lo puede explicar el azar. ¿Ya? Que se repitan después, por ejemplo, ¿por qué él hace referencia a Jacques Monod a la insulina?
Y seguramente porque tiene estas 200 partes, o es una metáfora, pero es exactamente eso. O sea, ¿cómo determino cuál es el último eslabón en esta cadena? No hablemos de la funcionalidad, porque la funcionalidad es una cuestión posterior. ¿No? Es un efecto de esto que está acá, ¿no? El problema finalmente se resuelve de manera probabilista. No hay una regla, no hay una ley general que te diga, oye, tú mira, teniendo estos 199 elementos, el número 200 va a ser este. Si tú te refieres a la funcionalidad, ya estás cayendo en un problema porque, claro, tendrías que pensar que alguien metió la mano para que esto funcionara en el futuro. Y la verdad es que no es así. No funciona así la naturaleza. Ese es el punto que quería aclarar. Hablamos sobre la química, la física, la biología. ¿Hay algún otro ámbito donde el azar tenga participación importante? Claro, hay que entender una cosa. No es que no haya leyes ni regularidades en la naturaleza, las hay. Uh-huh. Pero también hay azar. Claro. O sea, seríamos unos extremistas si dijéramos que esto es solo azar o regularidad. Las regularidades también se ven afectadas por el azar. Entonces, un fenómeno completamente aleatorio, por ejemplo, sería, cuando hablamos de aleatorio y estocástico, ¿eh? Para hablar de dos palabras bien conocidas, y voy a hacer referencia al origen. En realidad la referencia no la hizo yo, sino que la hizo Rolando Rebolledo en algún momento cuando nos visitó. Uh-huh. Académico de la Universidad de Valparaíso. Académico de la Universidad de Valparaíso hoy día, en esa época académico de la Universidad Católica. Y científico muy connotado, matemático muy connotado, chileno. Esta noción de aleatorio y de estocástico. El juego de los dados, si tuviéramos dos dados perfectos, es aleatorio. Alea entiendo que significa dado, eso lo explicó Rolando en su momento. Ahí eso es absolutamente probabilista, ¿no es cierto? Hay reglas de probabilidades que te dicen después de un número determinado de lanzamiento cuál es la probabilidad de obtener un número 6, un número 5, etc. Eso es aleatorio. No hay ninguna influencia. Estamos hablando de procesos perfectos, digamos, o sea, es una idealización del problema. Pero como yo te dije, en la naturaleza hay irregularidades. Y si tú disparas, por ejemplo, o lanzas un dardo contra un objeto, eso es un acto dirigido. O sea, tú estás planeando apuntarle a un blanco. Pero al apuntar al blanco hay perturbaciones que generalmente son aleatorias. Puede ser el viento, puede ser el material, puede ser el calor, la temperatura, en realidad, etc. Todas aquellas perturban el proceso. Entonces, el proceso está dirigido, pero tiene elementos aleatorios. Eso es un proceso estocástico. O sea, tú sabes en el tiempo más o menos cuál va a ser el destino del dardo. Pero no es completamente al azar. Pero no es completamente al azar. O sea, tiene su parte aleatoria o de azar y tiene su parte regular. Y la naturaleza, sobre todo a nivel macroscópico, se comporta así. Es decir, los procesos tienen elementos aleatorios. Yo salgo a la calle, tengo una vida normal y de repente voy pasando debajo de un balcón y me cae un macetero en la cabeza. Discúlpenme, eso es... Claro, alguien podría decir, está escrito en el destino que tú pasaras por esa calle y te mueras, pero eso es un poco absurdo, ¿ya? No hay ninguna causalidad, no está escrito en ninguna parte y eso seguramente va a definir mi vida, pero es lamentable. Maquiavelo lo decía, el príncipe se rige por la fortuna y las armas propias. Las armas propias son las capacidades que tiene. La fortuna es la suerte, o sea, el azar, pero si se rige por el azar, está muerto desde el primer día. Es decir, esto es un mensaje que uno tiene que planificar independiente del azar y tratar de evitar aquellas contingencias inmediatas. Ahora, en términos físicos generales, como te dije, como comentamos, esta cuestión de que el tiempo fluye hacia un lado indica la naturaleza aleatoria de muchos de los procesos, sobre todo porque son procesos, y tal como dice Prigogine, que son de carácter no lineal, es un término técnico, hacen que estos procesos sean difíciles de ser revertidos y por lo tanto el tiempo, entre comillas, parece que marcha en un sentido. Es decir, mis acciones son difíciles de revertir. Eso es lo que quiero decir. No pensemos en el tiempo como Cronos, el dios que se come a sus hijos, sino que el tiempo como proceso, como producción de energía, como producción de actos, etc. Revertirlo, una vez que ya invertí esa energía, es muy complicado, porque tendría que invertir la misma cantidad de energía para retrotraerlo. Eso es en términos generales. Y como te dije, aleatorio tiene que ver con alea, los dados, y estocástico con estojos, fue el comentario de Rolando.
tiene que ver con los dardos. Stojos, el juego de los dardos. Eso es aleatorio y eso es estocástico. Por lo tanto, nuestra vida es una mezcla de las dos cosas. Y quizás eso la hace, primero, que tenga un sentido y tenga una sola dirección, la hace muy rica, porque no hay mucho tiempo para el arrepentimiento, pero sí hay mucho tiempo para la planificación y para mirar el futuro. Para prepararse. Para prepararse para el futuro. Es decir, una cuestión que es importante para evitar las aleatoriedades es el entrenamiento, es la acuciosidad y en el caso de la ciencia principalmente. Muy bien, estamos concluyendo el programa de hoy. Muchas gracias a quienes nos acompañaron a través de Radio Universitaria FM, reiteramos, con 60 años en el aire, y a través de nuestro canal online www.youtube.com/elclubcuántico. Sí, bueno, y decir un pequeño comentario, se me acaba de ocurrir y recordé los estudios que hicieron hace poco acerca del cromosoma Y de los seres humanos, en donde se ha descubierto que, bueno, tiene muy pocos elementos comparados con otros cromosomas, con el X que definen los sexos, esto define el sexo finalmente, y que supone que el cromosoma va a desaparecer. Tiene elementos que además son inservibles. Ustedes saben que los cromosomas tienen cantidades de elementos a veces que son absolutamente inútiles y que vienen de otras épocas. Son acumulativos, pero no están en uso o están en uso y uno no sabe para qué son, porque es precisamente parte de la presión evolutiva y eso da también una imagen de lo que somos. Somos parte de una interacción permanente con el medio, de cambios permanentes en donde lo aleatorio no es menor. Se supone que estos cromosomas van a desaparecer, pero no hay que alarmarse porque en el caso de los ratones, en estudiando los ratones, estos han desaparecido y las funciones que tenían terminan asumiendo las otras. Es decir, en la especie no van a desaparecer los varones y las hembras, sino que se van a mantener, sencillamente va a haber otro tipo de manera de definir el sexo de la especie. Lo aleatorio no significa tampoco falta de estabilidad, sino el ser humano no habría sobrevivido. Muy bien. Nos vemos en 15 días más. Gracias, Marco. Nos vemos en 15 días más en este su Club Cuántico. Buenas noches. Chao.